Vale. Pues, dicho esto, empezamos ya, si queréis, en la materia. Bueno, intentamos en este rato hablar unos amigos más los que se puedan incorporar o los que puedan ver esta emisión, hacer alguna reflexión de personas interesadas por la actualidad y por la historia, por la política y por la sociedad que nos rodea sobre el conflicto de Ucrania. El conflicto de Ucrania en tres bloques de temas. El primero es analizar la situación actual y la previsión de lo que puede pasar. La segunda bloque o el segundo tema que vamos a tratar va a ser el de las opciones que tiene Ucrania. Lo he llamado Unión Europea, opciones de Ucrania. A lo mejor no es la Unión Europea, a lo mejor es quedarse como está o otras opciones. Y la tercera, sobre todo, la más interesante, es cómo puede afectar esto a Hispanoamérica y qué oportunidades tendría Hispanoamérica en este momento, en esta ocasión, quizá de reordenación global y mundial de lo que nos rodea, ¿no? La economía, la política, etcétera. Entonces, bueno, si queréis, cedo la palabra primero a Cesario Jarabo, que siguiendo ese guión, pues ya en el tiempo más o menos que podemos intervenir cada uno, 3 o 4 minutos, para luego dar vida también a algún momento de cambio de impresiones o tertulia. Cesario, todo tuyo. Bueno, yo al respecto puedo decir francamente poco. Yo me he unido a esta charla para aprender, porque yo tengo mis grandes dudas sobre lo que está sucediendo. En principio, yo como español, como estudioso de la historia de España, creo que la definición la debemos tomar desde el punto de vista de nuestros intereses. Entonces yo digo, ¿dónde está mi enemigo? El enemigo de España, el enemigo histórico de España. Pues da la coincidencia que está enfrentándose a Rusia. Inglaterra, Estados Unidos, la Comunidad Europea. Entonces yo en principio con esa base de entrada ya me pongo un poco más del lado de Rusia, en ese sentido. Luego, en otro sentido, pues mis máximos respetos para el pueblo ucraniano. O sea, no me caen en absoluto nada mal. No hay nada contra ellos. ¿Qué debemos hacer? Pues yo dadas esas circunstancias, yo entiendo que como España, como hispanidad, pues debemos mantenernos al margen, entiendo. Debemos ser neutrales por ese conflicto de intereses, ¿no? ¿Tiene razón Rusia? Probablemente. Ucrania es una región histórica de Rusia, no es una cosa que haya promovido la Unión Soviética en su momento, sino que históricamente tiene más relación con Rusia de lo que nos puedan dar a entender. Entonces, yo ahí la verdad es que a partir de ahí tengo muchas incógnitas que si estoy aquí es porque quiero resolverlas. Bueno, pues perfecto. Dejamos, si queréis, el turno a Óscar, por ejemplo, por seguir el orden que habíamos establecido. Entonces, Óscar, situación, previsión, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Dónde va a acabar? Va a acabar tarde y mal. Eso es evidente porque lo que sí que, aunque tenemos muy pocos datos de lo que preveían o querían los rusos y lo que está sucediendo, todo apunta, el tiempo lo dirá, pero todo apunta que los rusos preveían un ataque relámpago, una operación casi de golpe de Estado apoyado desde fuera, y muy similar a lo que han estado haciendo estos últimos años y que les ha salido con mayor o menor suerte, pero yo creo que querían emular un poco a lo que consiguieron en Crimea en el año 14, en 2014. O sea, una intervención rápida, un desmoronamiento de los ucranianos con retirada prácticamente incruenta y la toma de posesión de un territorio en concreto. Y esta vez todo apunta a que querían hacerlo en toda Ucrania para mantener su control geopolítico sobre Ucrania, provocar
provocar un golpe de Estado y expulsar, digamos, desplazar a un gobierno que era lo que quería su pueblo, porque no podemos olvidar que el señor Zelensky obtuvo el 73% de los votos, pues cambiarlo, ¿no? y hacerlo, pues bueno, lo que se hacía también antiguamente en las antiguas intervenciones imperialistas, ¿no? en los países de su área de influencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los ucranianos en general y su presidente en particular han mostrado más resistencia de la que preveían los rusos, que lo militar se está pareciendo mucho, por un lado, a la reacción que tuvo el pueblo español en 1808 ante la invasión francesa, que fue una puñalada por la espalda, por así decirlo, y con un ejército relativamente pequeño para lo que era una operación de tal envergadura, porque no se preveía una guerra total, y que acabó para los franceses como Rosario de la Aurora, ¿no? Y parece incluso que se están repitiendo de una forma similar las mismas fases por las que tuvieron que pasar los franceses durante las invasiones napoleónicas. Y eso hace prever una guerra larga, una guerra que va a entrar en su fase de asedios, como pasó con la nuestra, y que en el momento que el peso de la fuerza rusa se imponga, acabará una guerra de guerrillas apoyada por Occidente, sobre todo por Europa, que esto es un poco el cambio de paradigma que estábamos hablando, el cambio del mundo, ¿no? De cómo se está reorganizando, y es que en Europa hasta hace relativamente poco el tema defensivo de Occidente recaía sobre las espaldas de los Estados Unidos de América, y ahora no es así. Ya llevamos bastantes años que los americanos están de repliegue, tienen unos objetivos estratégicos más centrados porque no pueden o porque no les queda más remedio o porque es su decisión en el Pacífico para frenar a los chinos, y el tema ruso queda en manos de los europeos. Y ese es el escenario que nos estamos encontrando. Entonces, a la pregunta, insistiendo en lo mismo, pues por desgracia, no creo que los rusos ni Putin se encuentre ahora en la situación de retirarse una vez se ha tirado a la piscina, y que será una guerra larga y que difícilmente podrá ganar en el sentido que nosotros tenemos por ganar una guerra. Podrá imponerse en las grandes ciudades, pero va a ser una suerte de Afganistán o Vietnam, con la diferencia de que lo tiene al lado de casa. Bien. Bueno, Aarón, si quieres tu turno, hacer tu análisis. Bueno, yo tengo que ponerme un poco del lado de Cesáreo, en dos sentidos. Uno, en el de que también estoy yo con muchas incógnitas acerca del conflicto, y el segundo, que también me chirría esa parte de Europa, de Estados Unidos, y me inclino más hacia el lado de Rusia, por la desconfianza hacia este orden. La opinión que puedo dar es la opinión de un chico de 18 años que está sobre todo fundada en la publicidad y en la, y en la propaganda que se hace de los medios acerca del conflicto. Estoy estudiando filología hispánica, y entonces el lenguaje es una de las herramientas más grandes en cualquier conflicto, ya sea bélico, ya sea político, de cualquier ámbito. Entonces, yo resaltar sobre todo los medios de comunicación, cómo están tratando el conflicto, ¿no? La figura de Putin como el tirano máximo del siglo XXI, conflicto como resultado de unos intereses por parte de Rusia deliberados, sin motivos aparentes, cosa que no creo que sea así. Creo que la reacción de Rusia con la invasión de Ucrania viene dictada por parte de la OTAN, de Estados Unidos, justo, bueno, por cosas tan sencillas como que Ucrania iba a entrar en la OTAN, y entonces el armamento nuclear Estados Unidos lo podría colocar justo en las fronteras con Rusia, ¿no? Creo que la situación no es tan sencilla como simplemente se le ha antojado a Rusia invadir Ucrania. Creo que hay motivos que fuerzan esa situación, y vienen por parte de esta comunidad que es Europa y Estados Unidos, por lo que la desconfianza la pongo ahí, no tanto en la acción de Rusia. Bien, pues gracias, Aarón.
y bueno, a pesar de tu juventud, tienes tablas de buen intelectual y analista. Gracias. Marcelo, pues nada, todo tuyo, ¿no? Tu punto de vista, tu análisis. Bueno, el punto de vista de un músico. Yo Que no es poco. no soy historiador, entonces no tengo que hablar con mucha humildad, pero sí siempre me interesa esos temas históricos y los temas de las civilizaciones. Yo recuerdo que cuando cayó el muro de Berlín, o cuando cayó la Unión Soviética, hubo un acuerdo entre Gorbachev y Bush padre para que no se extendiera la OTAN. Y como siempre, Estados Unidos nunca, jamás ha cumplido los acuerdos que ellos mismos firman, ¿sabes? Esto es una cosa que hay que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta nosotros como hispanistas cuáles son nuestros intereses y tenemos que observar también si hemos tenido alguna vez conflicto con Rusia. Me parece que nunca. Hace 3 años lo tuve yo. ¿Perdón? Después os lo explico, pero hace 3 años lo tuve yo en mi tierra. Ah, Con bueno, Rusia. sí, pero el tema de que se están metiendo con lo del separatismo catalán, la Sí. tenemos nosotros mismos, los propios gobernantes que no saben, mientras no haya un gobierno en España que sepa defender a España, yo creo que eso es lo que pasa, simplemente. De la misma manera que También, la guerra civil también estuvieron los rusos. a los, ¿cómo se llama? A los bolivarianos. Pero eso se debe también a nuestra propia debilidad, pienso yo, pienso yo. Sí. Bueno, después ya, si me permitís, porque veo que me voy a quedar solo en la defensa. Yo te ayudaré, algo, yo te ayudaré. Aquí hay, yo creo, si me permitís, y después, porque te propongo, y después ya, ¿qué te parecería, Julio, hacer un debate un poquito más abierto? Que podamos, como somos pocos, podemos debatir abiertamente, como además el Zoom permite que podamos salir todos. Claro. Propongo, Mira, ¿qué te parece, Julio? No, bien, o sea, de momento hemos lanzado las opiniones, el análisis, yo quiero hacer también el mío y sí, y si queréis interrumpimos, porque es bueno que cada uno lance su visión, ¿no? Yo, si me permites, y te cedo la palabra después, Óscar, yo sí quería, sobre la situación, decir lo siguiente. Primero, yo creo que Rusia quizás gane la batalla, quizás, pero va a perder la guerra. Es decir, si gana la batalla, cosa que no está clara, en el sentido de que ocupe un territorio de Ucrania, un territorio importante, que no va a ocupar, y eso es otra cosa, dominar la población y seguramente tampoco la totalidad del territorio, por los paralelos que has hecho con la gran independencia española. Es complicadísimo dominar la población totalmente hostil y un territorio que, donde ha pasado tu pie, has dejado ya el terreno libre al poblador, ¿no? Yo la guerra la veo perdida para Rusia en el sentido de que económicamente no puede soportar esta situación, incluso militarmente tampoco, una situación muy prolongada, y puede llegar o va a llegar al punto que estuvo la URSS hace 30 años con un colapso económico que fue lo que derribó la URSS. Así que cuanto más dure este conflicto y peor vaya a Rusia, más segura va a estar Europa. Y ahora paso a hablar de Europa, porque yo no veo aquí no veo la OTAN tanto. O sea, lo que veo es la amenaza para Europa, o sea, para nosotros. No he podido terminar, perdona, que no he podido terminar. Ah, vale. Pues entonces... La otra cosa es que la OTAN se creó dentro del marco de la Guerra Fría. Sí. ¿Cierto? Y entonces, tras la caída del bloque comunista y el fin de la Unión Soviética, se disolvió el Pacto de Varsovia, pero se mantuvo la OTAN, sí, que debería haberse disuelto, pienso yo, que ya no tenía ninguna razón entonces se ha mantenido, se ha querido mantener a la fuerza al mundo occidental bajo la tutela de la OTAN, por lo tanto, de Estados Unidos. Sí. Y se ha propiciado la desmilitarización de todos nuestros países para que seamos débiles y que tengamos que depender de Estados Unidos. Hasta Francia, que es el país que ha mantenido el mayor poderío militar,
no puede mantener una guerra de más de 3 días o 4 días, porque ya le faltarían cartuchos, lo que sea, desde Estados Unidos. Entonces, yo pienso que esta guerra ha puesto de manifiesto nuestra debilidad y nuestra dependencia. Y pienso, yo estoy de acuerdo que España primero y después el mundo hispano tiene que mantenerse, volver a tener una política independiente, pero para eso tiene que recuperar, bueno, hay que arreglar la casa primero y volver también a reindustrializarnos y remilitarizarnos, y hay toda una serie de cosas que hacer. Después, en fin, y con eso termino, lo que veo yo, más que la guerra entre Rusia y Ucrania, veo que es la guerra entre dos visiones del mundo. Putin es el anti-Agenda 2030. Entonces, por eso también se ataca a Putin, porque en este momento hay otros conflictos y otras guerras y otras invasiones de las cuales nadie habla. Me parece que hace unos días Estados Unidos ha estado bombardeando, no sé si Somalia, Israel también ha estado bombardeando Siria, creo yo, Arabia Saudita creo que sigue todavía en Yemen, y también ha bombardeado población civil, ocurren muchas cosas, pero lo único malo es Putin. Entonces, hay esa doble moral, esa doble vara de medir. Y termino con una última cosa. También cuando se acabó la Guerra, bueno, supuestamente se acabó la Guerra Fría a principios de los 90, surgieron dos teorías que supongo que hay que conocerán. Uno es de Francis Fukuyama, que hablaba del fin de la historia y que el mundo iba a ser como un gran supermercado democrático, de libre comercio. Bueno, habló de la globalización, lo que hoy en día entendemos como la globalización. Y el otro que es Huntington me parece, no me acuerdo cómo se pronuncia exactamente, que decía que no, todo lo contrario, van a volver los conflictos de civilización. Y lo estamos viendo en el mundo musulmán, se están volviendo, ya se están desapareciendo los nacionalismos socialistas tipo partido Baas, como hubo en Irak. El último que queda es Siria. Están volviendo a su esencia de civilización como religiosa, ¿no? Y Rusia está renaciendo también como imperio. Turquía quiere renacer también, como lo vemos con el Erdogan. A mí me parece Erdogan mucho más peligroso que Putin, pero está en la OTAN y es candidato para entrar en la Unión Europea. Y eso, y China después también, está China que está volviendo como civilización, que quiere tomar su revancha también en contra de Occidente, ¿no? Entonces, yo creo que la hipótesis de Huntington es la más certera, pienso yo. Y en fin, con eso termino. Yo quería, muy bien, Marcelo, luego seguimos ya libremente. Vamos a ver, yo quería un poco seguir esa línea en el sentido de decir que yo esto no lo veo un problema para Estados Unidos y muy poquito para Inglaterra, lo veo una amenaza para Europa. O sea, las fronteras que tiene Polonia, que se sienten muy amenazados, Rumanía, Estonia, la propia Alemania, los países que venían del Pacto de Varsovia. La mitad de Alemania estuvo bajo el control de la Unión Soviética. Ciudades como Leipzig, Dresde, es decir, el sentimiento que hay en Europa es de amenaza grave. Y quizás sea la explicación por la que siguió el sistema de autodefensa OTAN, de no fiarse de lo que quedó de la Unión Soviética, que si os acordáis, antes de Rusia hubo aquella confederación de estados independientes de Gorbachev que fracasó, que era un polvorín donde se fracturaba todo el mundo, y el problema que tenemos en Europa, olvidándome de Estados Unidos, es que Rusia tiene 5.000 cabezas nucleares y que Rusia tenía un ejército, pues se suponía, ahora ya vemos que no, para llegar a Lisboa en un paseo militar. Ahora ya vemos que eso no va a ser. Entonces, para mí, me olvido de Estados Unidos, que está de soslayo. Yo veo ahí una nación que lo único que le importa de Rusia es que tiene el botón nuclear, y que Estados Unidos, lógicamente, solo se fía de su dedo nuclear y no se fía de los demás que tienen potencia nuclear. Y Estados Unidos, creo que es a debilitar o hacer desaparecer a Rusia, China, pues sería ideal
lógicamente, porque serían los que tendrían el monopolio nuclear en el mundo. Dicho eso, para mí lo siguiente es plantear, ¿Ucrania quiere estar en la OTAN o lo que Ucrania quería era estar en la Unión Europea? Es decir, los ucranianos miran a un lado a Rusia y miran a un lado a Alemania, a Austria, a Polonia y el resto de Europa, y qué es lo que quieren los ucranianos y por qué están muriendo defendiendo su opción, ¿no? Y ya dejo a Cesario, si quieres, y a los demás por seguir este tema. Yo la opción del pueblo ucraniano puedo llegar a entenderla a la perfección. A la perfección. Pero es que también entiendo la posición de Rusia, porque cuando la URSS intentó instalar en Cuba misiles, hubo una crisis que estaba amenazando con una guerra. Eso. Porque Estados Unidos lo que no podía hacer era permitir que en sus fronteras hubiese misiles que apuntaban hacia sus ciudades. La misma situación es la que tiene Rusia ahora. ¿Por qué le tienen que poner unos misiles en su misma frontera? Ya los tiene. Ya los tiene. Claro, está completamente rodeada de misiles. Sí, pero el pulsador quieren ponérselo a la OTAN. Eso, no, pero el pulsador, ahora en cuestión con la tecnología actual, y podemos hablar algo entendido, en cuestión de 5 minutos, Rusia es en un erial, es completamente arrasada por bombas nucleares. No solamente por las que están en Estados Unidos, tienen instaladas ya en Europa, tienen en submarinos que están tácticos, submarinos con misiles nucleares que están ya en las aguas o cerca de las aguas rusas. O sea, el potencial militar, eso con la tecnología de los 60 tira que te va, pero hoy en día la capacidad militar de tener el misil a 100 kilómetros o 200, que ya lo tiene, es indiferente. Eso es una excusa. La diferencia, por lo que tengo entendido, está en el tiempo de reacción. Hay una reflexión básica, y ya veréis. Cuando teníamos el muro de Berlín y levantaron en el año 60, ¿recordáis? Bueno, recordáis, yo no había nacido, ¿no? Puso el muro de Berlín y levantaron el telón de acero. Cuando se escapaban y saltaban el muro, siempre eran comunistas que saltaban, o gente que vivía en el lado comunista que se arriesgaba y se jugaba la vida para venir a Occidente. Nunca al contrario, porque tampoco no había ningún problema. Tú podías ir a Rusia. Yo conozco gente que fue a Rusia durante el comunismo, ¿no? Porque eso era libre, al revés. Y aquí pasa lo mismo. Entonces, son los países que estaban bajo la órbita de la Unión Soviética, que fueron ocupados por la Unión Soviética o formaban parte de forma forzada del Pacto de Varsovia. Recordamos la intervención en Hungría, recordamos la intervención en Checoslovaquia, años 56-68. Y aquí nos encontramos con lo mismo. Mientras que hay unos países que hacen cola para poder entrar en la Unión y en la OTAN, el otro bando, que es el bando ruso, los tiene que atar en corto y los tiene que invadir, porque es que Ucrania no es el primero. Ha pasado en Georgia, ha pasado con la guerra con Azerbaiyán, con Armenia. Su destrucción del imperio soviético, la Federación Rusa, lo ha intentado mantener a tortas, cosa que Europa no ha hecho. O sea, en Europa, y nos dejamos de las guerras exteriores que los dos bandos lo han hecho, lo que es el juego del ajedrez que se hace en Europa son Ucrania, es Georgia hace 2 días, es Moldavia, la que pide entrar en la Unión y se le dice, bueno, ponte a la cola, como hicimos los españoles y los portugueses, que tienes que cumplir estos requisitos. Pero vosotros de verdad creéis de razón y de justicia que un país soberano venga otro y lo invada matando y destruyéndole el país porque libremente no pueda meterse en la asociación que le dé la realísima gana? Pero, y me podéis venir con Cuba y con lo que queráis. Es que estamos en Europa y es una nación que por la fuerza bruta, una nación absolutamente decadente, con un Producto Interior Bruto igual al de México, no nos olvidemos, que es un país en decadencia. Yo entiendo un poquito de historia militar y un poquito de los imperios y de cómo los imperios entran en decadencia, y los síntomas de la Rusia actual es de un imperio en decadencia donde la mayor parte de su Producto Interior Bruto lo destina a defensa, que es lo mismo que lo que pasó a los españoles, porque uno de los síntomas de que un imperio entra en decadencia es que cuando se empieza a reducir el presupuesto nacional, lo único que te queda es destinar la mayor parte a defensa para poder sostenerlo, y utiliza la fuerza bruta, que es lo que hace en Ucrania, para mantener su predominio. Esto es una lucha entre el predominio
de Rusia por un lado y de Occidente por el otro. Yo considero que es la lucha de la libertad contra la dictadura. Por favor. Este debate si estuviéramos en Rusia, Julio y yo vamos a la cárcel 15 años. Lo sabéis, ¿no? Pero, por favor, ¿puedes identificar el sistema capitalista que padecemos como un sistema de libertad? Más que el ruso, como de aquí a Lima. Yo no te digo más que el ruso. Yo no te digo, o sea, yo supongo que será pésimo. Mira, es que yo supongo que será pésimo el ruso. Yo prefiero. Pero este. Yo tengo mi opinión. Yo prefiero el sistema nuestro con todas sus imperfecciones que el sistema totalitario de China o de Rusia con todas sus ventajas. Así lo digo. Se vive mucho mejor. Insisto, ¿quién va y quién se escapa de quién? ¿Quién se juega la vida para venir como y vivir como pero nosotros? Si es que lo que no podemos hacer es pelearnos por una dicotomía dentro del mismo liberalismo. ¿Pero qué pelea? ¿Y el que pelea? No, es que son hijos de la misma madre. Pero tú me estás diciendo, es que los rusos son liberales y estos son liberales. Son conceptos distintos del liberalismo, pero son el mismo liberalismo. Y el enemigo que tiene la hispanidad, el enemigo que hundió la hispanidad, es la hispanidad. Es el liberalismo. No, es la hispanidad. Fuimos nosotros. O sea, a ver, lo primero que tiene que aprender la hispanidad, como cualquier otro grupo humano, es que empezará a evolucionar cuando empieza a aceptar las propias culpas. Y no siempre echaron la culpa como el mal alumno, que la culpa siempre es del maestro. Evidentemente que siempre en el gran juego intervienen factores externos. ¿Es que España no participó de forma activa también en la independencia de los Estados Unidos para fastidiar a los ingleses? Pero no puedes comparar el hecho. No puedes comparar el hecho. Pero no puedes compararlo. Las grandes potencias se hacen esto entre ellas. Ese es el gran juego. Pero esto es la época antigua. La época moderna, cuando, por ejemplo, el Reino Unido se intenta separar o quiere separarse de la Unión Europea, no bombardeamos Londres. Se llega a un acuerdo racional y formal con todas las peleas que hay, con todo el dinero que se ha cruzado ahí. Los intereses son muchísimo más grandes, lo que ha supuesto el Brexit, que lo que supone Ucrania, pero muchísimo más grandes. Pero somos gente civilizada, no vamos matando y bombardeando al que no se quiere separar de nosotros. Esto no pasa en Occidente. Es que el escándalo que se ha montado, el miedo que ha entrado, porque imaginaos, estas primeras 24 horas, que todas las noticias que llegaban de la intervención ucraniana parecía que los rusos era la avalancha rusa, que se los iban a comer en 24 horas, el pánico que entró en Bruselas y sobre todo en Berlín, por lo que se les venía encima, la reacción tan rápida de los alemanes, que siempre se dice lo de la defensa, que he oído antes comentar, que no nos defendíamos. No nos defendemos y no hemos invertido en defensa los europeos porque no hemos querido nosotros, porque no tenemos vergüenza, porque nos gastamos menos del 2%, nos gastábamos el 1% de media en defensa cuando habíamos firmado compromisos para gastarnos el 2%, y los americanos se gastan el 4%. Y esos que se gastaban el 4% ponían las tropas aquí para defendernos de los rusos y nosotros a invertir en otras cosas y a vivir a la mar de bien. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y la primera decisión que ha tomado Alemania, cumplir con el 2% e invertir 100.000 millones de euros en defensa. ¿Por qué? Porque le han visto las orejas al lobo y porque los americanos no están enviando tropas. ¿Os fijáis, no? Vamos a dar también paso a Aarón y Marcelo. Sí, perdonadme no. Me llevo este tema con mucha pasión. No, es que también Aarón intentó hablar, es más jovencillo y bueno, pues para dejarle también. Aarón, quería decir algo y seguimos todos hablando un poco. Antes solo era el apunte, como mencionaba Óscar, lo de que no estaba tanto en poner armamento en la frontera y todo eso. Es verdad por una parte, es verdad por otra parte, lo que tengo yo entendido, la cuestión reside más en el tiempo de reacción al ataque, que ahí sí que varía. Entonces, ahí sí que podría haber interés. Luego, otra cosa que quería decir era ¿por qué el conflicto ahora? ¿Por qué no antes? ¿No? Si no tiene que ver Estados Unidos, que claro que tiene que ver, si es un comportamiento independiente de Rusia, ¿por qué esto no se dio con Trump, por ejemplo, y si se da con Biden? ¿No tendrá que ver con la geopolítica de Biden, que es mucho peor que la de Trump, por ejemplo?
¿por qué justo al salir de una pandemia? Es verdad que el tema del gasto en armamento, en cuestión de guerras y todo eso, en armas al fin y al cabo, es lo que revitaliza cualquier economía. Y a Estados Unidos le beneficia también esta situación. Pero es que yo discrepo en este punto porque no es que sea ahora, es que llevan haciéndolo desde los años 90. Es que esta es una de las muchas intervenciones militares que han tenido Rusia. La diferencia es que ha habido defensa y no se lo esperaban. No ha sido una intervención, a diferencia de Chechenia, perdón, que la Chechenia, que fue la primera, sí que hubo tortas y sí que acabaron arrasando Grozny. Pero no es una cosa inhabitual. Y de hecho, en Ucrania, la guerra en sí, en el Donbass, lleva desde el año 2014. O sea, una zona caliente donde ya se estaban pegando rusos y prorrusos contra ucranianos. Sí, pero este paso es distinto. Quiero decir. Este paso es distinto porque han querido ir un poquito a más, porque los ucranianos estaban haciendo movimiento. Primero, que gana las elecciones un tipo que se pensaban que era un payaso. Y el resultado, tener una madera de líder superior a la de Putin. Y a mí me perdonarán, porque este tío, en vez de largarse, como se largaron aquí a la guerra civil, cuando llegaban los nacionales a Madrid, que se largaron a Valencia, este tío se ha quedado allí. Y encima, comunicativamente, está llevando una campaña del siglo XXI, mientras que los rusos están llevando una campaña de propaganda, que los dos bandos hacen propaganda, evidentemente, del siglo XX. Y a esta sorpresa y a esta resistencia inusitada de los ucranianos, pues ha mezclado esta situación un poco que ha acelerado un proceso que ya venía preveyéndose de largo. Este proceso de que iba a haber un conflicto de intereses entre Europa y Rusia ya se venía gestando desde hace prácticamente 20 años, porque, insisto, los rusos quieren recuperar el antiguo imperio que se desmoronó con la caída del muro de Berlín y estaban en ese proceso, y desde un punto de vista y desde una forma de hacer donde el elemento bélico ellos sí que tenían muy claro que se podía hacer, cosa que en Europa, que estábamos a por uvas, que nos pensábamos que esto de la guerra no nos venía, que era cosa lejana, que esto nunca iba a pasar. De hecho, llevábamos desde la Guerra Mundial que habíamos dejado de hacernos la guerra gracias a la Unión Europea. Es la primera vez en la historia, en 1500 años de historia, en Europa Occidental nos hemos dejado de pegar simplemente porque se ha llegado a un acuerdo de eliminar fronteras, que es el problema que tienen los rusos ahora. El problema de que al romperse la Unión Soviética y generar fronteras y no una organización similar a la Unión Europea, en la frontera de por sí, en el momento que la rompes o la pones, es una fuente de conflictos, porque nadie va a estar nunca de acuerdo. Siempre habrá razones históricas de un otro bando para pegarse por ellas, ¿no? Y esta es la razón de este conflicto. Un imperio que está en decadencia, pero que quiere reconstruirse sin los medios necesarios, con una Unión Europea que está desmilitarizada, separada, y que veremos ahora si se organiza y se militariza y se enfrenta a los rusos o no. Este es el escenario en que nos encontramos. Yo quería, luego Marcelo te dejo la palabra también para repartirnos todos, pero yo quería aquí tocar un punto de vista que creo que lo estamos perdiendo, que es la perspectiva de los ucranianos. Que aquí no hemos hablado de los ucranianos. A ver, los ucranianos son un pueblo que está en contacto con el resto de Europa. Aquí tenemos trabajadores ucranianos, ya no te digo en Alemania, en Austria, en Hungría, y claro, tienen una situación que ellos comparan. Ellos comparan lo que tienen a un lado, que es Rusia, que no sé si lo conocéis, y lo que tiene a otro lado, que es Alemania, que es Polonia, que es Austria, en todos los sentidos. Porque Ucrania tiene una renta per cápita de $4.000. Alemania la tiene de 48.000. Y hay que pensar en Rusia, qué aporta Rusia como modelo político, económico, social, y además me gustaría, y eso no sé, Marcelo es chileno, qué atrae de Rusia en Hispanoamérica, porque España, que es un país infinitamente más pequeño y sin recursos naturales como tiene Rusia, con petróleo, con gas, con trigo, con recursos minerales, Rusia tiene la tercera parte de renta per cápita que España. O sea, Rusia es un país que su renta per cápita son $10.000 y España son 28.000, sin tener la riqueza natural que tiene Rusia. Y ahora me pongo yo en el lugar de los ucranianos, que me gustaría que me digáis cómo lo veis. Es decir, yo ucraniano vengo, incluso rusos que tenemos aquí, vengo a España, voy a Francia, voy a Italia, voy a Alemania y miro al otro lado y veo Rusia en la que, en fin, hay una diferencia de modo de vida abismal. Yo conozco San Petersburgo, como otros países bálticos, digo conozco, si se puede llamar conocer a una ciudad 2 días, ¿no? Claro, San Petersburgo, que es una ciudad turística y posiblemente la más turística de Rusia, su turismo es una avenida, solo una avenida donde hay comercio.
fuera de la avenida Nevsky, es una ciudad que no hay nada. No hay cafeterías, no hay tiendas, no hay comercio, no hay nada. Es decir, tienes una calle arriba abajo. Entonces, claro, al ucraniano no le puede apetecer entrar en una órbita que es mucho más pobre que lo que está viendo al otro lado de la frontera, ¿no? Entonces yo creo que, y ahora voy a la Unión Europea, y luego me gustaría el tema de Hispanoamérica, que Marcelo, tú también nos puedes decir, ¿por qué tiene tanto atractivo Rusia en Hispanoamérica? ¿Qué ofrece Rusia a Hispanoamérica? Exactamente igual que Estados Unidos, que lo que ha hecho ha sido de poner gobernantes cuando les ha dado la gana, dar golpe de estados y subordinar a la pobreza a todos los países de Hispanoamérica, a su antojo. E invadir muchas veces, invadir. Entonces, ¿por qué hay atractivo en Hispanoamérica por Rusia? Es decir, tú, si conoces un poco eso... Es una reacción normal, o sea, así. A ver, son varias cosas. Es antiamericanismo, porque, bueno, eso lo puedo entender, la acción-reacción. Antiamericanismo. Porque, bueno, han cambiado mucho los paradigmas en Hispanoamérica, porque curiosamente bueno, yo he sido militante de izquierda, en mi juventud yo he sido comunista en Chile contra Pinochet. Y entonces, bueno, y no reniego de eso, yo lo hice con sinceridad. Y lo hice también porque nosotros pensábamos con sinceridad que el comunismo era algo que podía resolver, mejorar la vida de la gente, y teníamos como referente que una de las primeras potencias mundiales era un país comunista. Y era un país que, bueno, que demostraba a través de la propaganda, pero también a través de cosas reales. Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, y muchas cosas más. Y bueno, en fin. Resulta que hoy la izquierda y en todo el mundo occidental se ha americanizado completamente. O sea, todo lo que la nueva izquierda son ideologías que vienen de Estados Unidos. Toda esa cosa de la cancel culture, de la ideología woke, es totalmente gringo. Entonces la izquierda ya es muy curiosa. O sea, debería ser pro Putin, pero ahora son más bien pro Biden. O sea, una cosa muy curiosa. Y la gente que es prorrusa es más bien la gente pro-vida, tradicionalista, católicos, patriota. O sea, más bien son los sectores más que antiguamente eran más bien de derecha, que son pro-Putin. Bueno, hay muchas cosas que se confunden allá, porque hay más elementos. Ahora, lo que pienso yo es que hay que tomar en cuenta de que Rusia nunca ha sido un país democrático, ¿no? Nosotros hablamos desde nuestro punto de vista, y también hay que entender la situación de Rusia. Es un país que nunca ha sido democrático. Me parece que Ucrania tampoco, o recién ahora, y recién ahora están empezando. Entonces le estamos exigiendo cosas a países que no han tenido nuestros procesos. La transición democrática en España fue admirable, y eso no ocurrió en esos países, no hubo esos procesos. Entonces tenemos que tener una mirada un poco más justa. Ahora bien, el tema de que Rusia es un país decadente, yo creo que más bien no solamente los rusos, sino muchos países de Europa del Este, empezando por Polonia y Hungría, ven a la Unión Europea como Occidente, más bien como una civilización decadente. Y no olvidemos, evidentemente, no podemos comparar, hay dictadura, hay tipo de dictadura, pero yo pienso de que la Unión Europea no es una institución democrática, porque nos mandan tecnócratas que no han sido elegidos democráticamente, y deciden todo, deciden la política migratoria, nos imponen la ideología de género, nos imponen todo tipo de cosas. Ahora hay un proyecto de ley, creo, que es quitarle la patria potestad a los padres que se niegan a que sus hijos menores que se hagan operaciones transexuales. O sea, después la Unión Europea está atacando a Hungría porque quiere proteger a sus fronteras y no quiere verse invadida de inmigrantes. Están atacando también a Polonia porque defiende sus valores católicos y no acepta que vengan con la ideología LGTB. Entonces, seamos también un poquito modestos antes de atacar, antes de dar lecciones de democracia a otros, y veamos también lo que tenemos dentro.
Eso es mi opinión. Y por último, para terminar, soy de la opinión de que esta guerra se podría haber evitado, porque Putin, con todos los defectos que tenga, ha tendido la mano a Europa. O sea, ha habido un intento de diálogo y siempre se ha metido Estados Unidos de por medio para impedir ese diálogo. Y ahora que está la guerra, nos dejan hablando en plata con el culo al aire. Esa es la realidad. Y cuando ellos mismos han promovido, o sea, no han hecho nada para evitar ese conflicto. Se podría haber evitado a través del diálogo, pero claro, ya Putin no confía en ninguno de los líderes europeos porque los considera todos como marionetas de Estados Unidos. En fin, eso es mi punto de vista y me callo. Una reflexión con esto que acabas de comentar. Es cierto que existe un conflicto entre Hungría y Polonia con la Unión Europea. Están dentro de la Unión Europea, de decadentes poco porque la economía húngara y polaca está por las nubes desde que entró la Unión. Pasó como con España. España más o menos tenía una renta per cápita similar a la de Venezuela en el 75, fue entrar a la Comunidad Europea y dispararse como un cohete. Y esto lo notamos en el día a día. Pero el asunto es, la reflexión es, cara a este conflicto, si tenemos una Unión Europea con sus carencias democráticas, que las tiene, sí que los diputados se eligen, porque estos se votan, las elecciones europeas tú votas a los parlamentarios, pero según qué mandatarios no se votan, pero aceptando que no es democrática, aceptando que tenía un conflicto interno con Hungría y con Polonia porque no le hacían caso, ¿vería aceptable una intervención militar del resto de la Unión Europea sobre Polonia y sobre Hungría porque no hacen caso? Pregunto. Claro. Vamos a ver. Es que la clave del asunto es que yo puedo estar de acuerdo en muchas cosas, pero ¿quién es el responsable de la intervención militar? ¿El agresor o el agredido? La culpa es, como hubo hace muchos años una sentencia en mi ciudad, un juez muy conservador que condenó que tuvo un asunto de abusos y se excusó el violador porque la chica llevaba minifalda. Y el juez lo liberó porque decía que la chica iba a provocar. Sí. Fue muy sonado, le llamaban el juez de la minifalda. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De la chica que provocaba o del agresor? Le voy a pasar la palabra a Cesario para hablar de Hispanoamérica, para ver el papel de Hispanoamérica en esto, las oportunidades, etcétera. Pero bueno, yo solo... que sería la última media hora para hablar qué oportunidad tiene, qué papel tiene que jugar, y si le quiero ceder la palabra a Cesario y luego seguimos. Yo, solo por decir algo de lo que ha dicho Marcelo, es verdad que hay países de Europa que consideran o consideramos que se ha cedido soberanía sin saberlo el pueblo soberano. O sea, que ha habido procesos impuestos desde arriba que no lo ha sabido el pueblo soberano. Pero no olvidemos que los avances que ha dado Europa, y debía ser, a mi modo de ver, un referente para Hispanoamérica, la libre circulación de personas, que yo mañana me puedo ir a vivir a Alemania o a Francia. La libre circulación de empresas. Yo mañana puedo trabajar en Alemania, abrir una oficina o simplemente ponerme la toga y pasar un juicio en Frankfurt. La libre circulación de capitales. La interacción que ha habido entre los jóvenes, importantísima en las universidades para viajar, conocer, residir y trabajar en cualquier lugar de Europa. Esos avances son tremendos, que ya podía tomar nota Hispanoamérica al respecto. Pero bueno, entiendo que esos países como Polonia, Hungría y alguno más está preguntando, y le pasó a Inglaterra o al Reino Unido, dijo, oiga, si yo no he votado esto o mis ciudadanos esto le vienen impuesto vía directiva. Pero bueno, esa es mi reflexión sobre lo que ha dicho Marcelo. Y Cesario, esto a Hispanoamérica, ¿cómo le va a venir? ¿Es una oportunidad? ¿Va a seguir todo igual? ¿Tiene que optar por Estados Unidos o Rusia? ¿Puede hacer algo en este momento para aprovechar este conflicto? Mira, en principio quería responder a un asunto que ha marcado Marcelo. La transición en España no fue encomiable. Hubo mucha sangre, mucho silencio, mucha mentira, mucha traición. La transición en España destruye España. Y a Óscar le tengo que decir que todos sus argumentos están en torno a la economía. La economía, por supuesto, es un hecho importantísimo.
No cabe duda que el mundo liberal capitalista tiene un nivel de vida superior al que hay por ahí. Pero bueno, es que cogiendo esos parámetros nos encontramos con que en el siglo a finales del siglo XVIII, en el XIX, con los movimientos separatistas de América, resulta que el mundo hispánico estaba era una situación equivalente a la que se está diciendo ahora con Europa con relación a los demás. Estaba muy superior a los demás en muchos ámbitos. El libre comercio estaba dentro del mundo hispánico, estaba marcado desde hacía siglos. Y todo eso resulta que los que ahora están diciendo todo eso, los que ahora han hecho la Comunidad Económica Europea, son los mismos que destruyeron aquello porque decían que si el libre comercio, controlado por ellos, hecho por ellos, a su gusto por ellos. Inglaterra tenía derecho a hacer el mercado con todo el mundo, pero el resto del mundo no. Por ejemplo, eso se plasmó en los acuerdos que hicieron con cada una de las naciones títeres que crearon en América. Así firman por ejemplo, con Argentina un tratado de libre comercio por el cual los barcos ingleses podían entrar hasta el nacimiento de los ríos. Y por contra, los argentinos, las Provincias Unidas, que tampoco se llamaba Argentina en ese momento, podían ir con sus barcos fabricados allí hasta Londres. Pero resulta que además es que no tenían esos barcos. Ese es el libre comercio británico, que es el que tenemos. Sí, pero ¿la culpa de quién fue? ¿De los británicos o nuestra? No. Hombre, y ahora ¿la culpa de quién es? No, es que ahora también la culpa es nuestra. Lógicamente. No, cuidado. Perdona. Perdona. Es igual que lo que pasó. Inglaterra hizo lo que debe. Un perro ladra. Claro. Un gato maulla. Si encuentras un gato que ladra, peligro. Algo raro pasa. Pero es que España era otra bestia, era otro. No, perdona. Si yo no digo que Inglaterra hiciese mal. Yo no digo que Inglaterra lo hace perfecto. Si quienes lo hacemos mal somos nosotros. Vale. Quienes lo hacemos mal somos nosotros. Y lo que hicimos mal es dividirnos. Mientras estuvimos unidos, fuimos una superpotencia. Pero ¿quién hizo esa división? Desmoronó, claro, pero es que es lo mismo que nosotros intentamos contra ellos. Era parte del gran juego, es lo que todas las superpotencias hacen entre ellas. Yo creo que estos rencores con el de fuera tenemos que dejarlos de lado porque tenemos que empezar a valorarlos nosotros mismos. No, pero es que... los que tenemos, claro. No, totalmente de acuerdo, pero con la conciencia que somos colonia británica. Somos lo que queremos. Debemos hacer eso, pero con la conciencia que hoy somos colonia británica. Los británicos ni están ni se les espera. Es otro imperio decadente con la diferencia. Pero si España está en manos de Inglaterra desde 1808. España está en manos de Inglaterra desde 1808. La Constitución de Cádiz, la PEPA, es una constitución británica. No. Hecha al amparo de Inglaterra. Cádiz se endeudó, se endeudó con Inglaterra y unos gastos que luego fueron pagados religiosamente por Fernando VII. Pero que esto ya pasó, que Inglaterra ya no es nada. Pasó, que se quedaron con la minería, que se quedaron con la agricultura, que organizaron... En las guerras carlistas apoyaron a Isabel, por un lado, mientras a los carlistas les vendían armas. Minas de Río Tinto, por ejemplo, ¿desde cuándo hace que no están los ingleses? Y ya se fueron hace 100 años. ¿De qué? De las minas de Río Tinto, por ejemplo, o cualquiera de las inversiones británicas. Porque no les interesa. Eso se quedaron con todo. La revolución del petróleo. O sea, España fue un laboratorio de experimentación inglesa para las revoluciones. Bakunin estuvo relacionado con la revolución del petróleo de Alcoy. Siempre han estado y siguen estando. ¿En qué empresas? Pero siguen estando aquí, en Argentina,
en México, en Uruguay, en Perú. Mucho más los norteamericanos, en Europa muchísimo más los alemanes. Los españoles estamos en Hispanoamérica, porque ya ves tú Iberdrola, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ingleses, no tiene que ver nada. Eso ya pasó. Ahora estamos en una realidad diferente y los ingleses ya no pintan nada. No se la acaban de creer, pero se lo creen más que los rusos. ¿Qué les queda? Si le quedan 4 islas perdidas. O sea, y también es otro país que se deja muchísimo en defensa. Perdona, no justo sobre 1820, o antes, no te quiero decir exactamente el año porque me equivocaré, pero entre 1808 y 1820, Inglaterra determinó que no iba a conquistar militarmente ningún territorio, que lo iba a dominar a través del comercio. Y eso está escrito. Sí, y así funciona el Imperio Británico. Y así estamos. Por eso defiendo que somos colonia. Pura y dura. Más quisieran serlo. Más quisieran. No les queda nada. Bien. No les queda nada. Es que ya todas las empresas, todo el entramado que tenían, todo el Imperio Británico, esto que le pasó a España le empezó a pasar a ellos también. A nosotros nos pasó con la guerra de independencia, que nos endeudamos. Ellos se endeudaron en la Primera Guerra Mundial y empezaron a depender de los norteamericanos y a partir de ahí fueron perdiendo territorios y empresas. Ahora no son ni la sombra de lo que fueron. No son nada. Cuando te hablo de Inglaterra te hablo del mundo anglosajón. Sí, sí. Y el mundo anglosajón ahora está en retroceso porque los que vienen con fuerza son los chinos. Y eso los americanos lo saben. Y como no pueden con todo, que antes podían con todo, ahora se han retraído. Por eso venía lo de la posibilidad que tiene ahora. ¿Qué puede hacer ahora Hispanoamérica? Ante una situación que el mundo anglosajón, ahí sí que estoy de acuerdo, el mundo anglosajón está perdiendo fuelle. Ya no tiene el papel que tuvo cuando cayó el muro de Berlín. Ya no tiene tanta fuerza. No por los rusos, por los chinos. Son los chinos los que están subiendo, los que prácticamente no solamente están invirtiendo en defensa, que empieza a dar miedo, económicamente van como un cohete, todo en sí y todo el eje del comercio mundial, así como antiguamente sí que estaba y se controlaba en Londres y estaba en Europa, ahora se está desplazando a Singapur. De hecho, los analistas dicen que ya está decididamente que el eje del poder mundial y del poder económico, incluso militar del mundo, está allí. Y es allí donde ha desplazado ahora el mundo anglosajón su nueva alianza con Australia, con Japón, que no tiene nada que ver en teoría, pero es un aliado potente allí, para intentar frenar a los chinos. Y por eso han abandonado Europa. Simbólicamente están, pero no están en la OTAN y todo esto, pero en una intervención, con una intervención militar tan bestia como la de los rusos, se hubiera pillado en la época de Obama o en la época de Clinton, por ejemplo, o Bush, hubieran enviado 100.000 tíos. Pero es que han enviado 3.000 porque han enviado algo. O sea, ellos ya dicen, en este campo de fútbol ya no voy a jugar, porque ya bastante tengo con el Pacífico para meterme ahora en esta berenjenal. Os espabiléis vosotros, europeos. ¿Qué pasa en Europa? Pues que en Europa están los intereses alemanes, están los intereses franceses. Inglaterra se ha ido, pero también está metida en el jaleo con los ucranianos, porque también ha mandado tropas. Los holandeses por otro lado, los polacos, que son los que se están comiendo todo el marrón y que están muy implicados porque no soportan a los rusos. Todo es un entrama tan complejo que también Rusia, aun pese a su debilidad, dice, bueno, voy a aprovechar aquí el avispero, el gallinero que tenemos en Europa para ir yo haciéndome fuerte en mi área de influencia. ¿Y España qué pinta ahí? España, que ha firmado papeles y está metida en la OTAN. Bueno, y en la ¿y quiénes han firmado esos papeles? Agentes británicos. Porque desde el rey hasta no sé qué grado de político son de un modo u otro agentes británicos. La gente fue como loca para meterse en la Unión Europea. Yo quería hablar en la Comunidad Europea. Sí, hacer una valoración un poco positiva de la Unión Europea con cosas malas que hay y luego también preguntarnos de Hispanoamérica por qué no hay ese espíritu práctico de unión en algo. En cuanto a Europa, página web de la Unión Europea, el comercio mundial, el primer mercado, primer sujeto de comercio mundial es China y después Europa a muy poca distancia, mucho más que Estados Unidos. Es decir, Europa sí que es una, y hablo Europa ya sin Inglaterra, sin Reino Unido,
sí que es una potencia económica, mediocre en lo político, pero sí que voy a dar un poquito de razón a Cesario, que habla de Inglaterra, que es verdad que el poder financiero mundial está en China y en la parte occidente completamente en manos de Norteamérica. Es decir, en Norteamérica son acreedores y hay un montón de países deudores, entre ellos Hispanoamérica, España, donde debemos dinero a esos acreedores, esos fondos de inversión, esos capitales que están casi todos en Estados Unidos, Londres y algo en Frankfurt, ¿no? Es decir, para mí Europa, seamos un poco justos, tiene fuerza económica y la política hoy con lo de Ucrania ha demostrado algo de unidad, porque sería un continente que políticamente ha ejercido poco peso. Y yo lo siguiente y ahora seguimos discutiendo, lo siguiente es, en Hispanoamérica, ¿por qué los gobernantes o no tienen capacidad de ver las ventajas de algún tipo de asociación-unión, o es que están dependientes y subordinados a otras superpotencias que no les dejan mover un dedo? ¿Por qué en Hispanoamérica no se plantea a nadie una unión mínima en algo? Porque Hispanoamérica es una gran potencia cultural, mundial, social, tiene una sociedad, sobre todo demográficamente, con población mucho más joven que otros continentes, pero políticamente no pinta nada, ni se lo plantean. A mí me llama mucho la atención que ni se lo planteen, o sea, que haya dirigentes en Argentina, en Chile, en Colombia, que digan, oye, nos vamos a poner de acuerdo para una política de puertos, de aeropuertos, de comunicaciones. ¿Por qué pasa eso en Hispanoamérica? A ver, vamos a dejar a Aarón y Marcelo y así hablamos todos, ¿no?, repartidamente. ¿Por qué pasa eso? Mira, muy rápido. Por un lado, lo que acabas de decir, yo considero que no se realiza una unión en América, justo porque la mayoría de las inversiones que tienen, con el ejemplo que ponía antes Marcelo, por ejemplo, en ideología de género o en cualquier otro asunto, todas son de fuera, sobre todo de Estados Unidos y así. Entonces, el que controla la cultura, al final, controla el modus operandi de la política y controla un poco el sentimiento nacionalista que se va desarraigando, como ocurre aquí en España. Entonces, eso por un lado. Después, a la pregunta de qué le cabe esperar a España de todo el conflicto yo creo que la consecuencia va a ser una deuda para con Europa. Una deuda ya no tanto, no económica, sino cultural. Porque al final está subordinada a Europa. Europa va a ser su salvador y de hecho ya se está vendiendo como salvador a través de los medios. Y al fin y al cabo la Unión Europea, fuera de los beneficios económicos o estratégicos que tenga, es un instrumento de difusión de ideología, de cultura. Introduce también, no importan tanto los parámetros económicos cuanto más los culturales. Entonces, la deuda que va a quedar va a ser una adopción de la propaganda cultural e ideológica promovida por la Unión Europea y por Europa, que nos va a quedar como deuda por la protección que se nos está haciendo, porque no nos queda otra. Marcelo, ¿tú crees factible que en algún momento Brasil, Chile, Colombia, Perú, bueno, en este momento que quizá Europa rompe relaciones con Rusia como proveedor de recursos naturales, ¿tú crees posible que haya una unión mínima por parte de América para ofrecerse a Europa en este momento como aliado comercial? ¿Lo crees? Y a medio plazo, en 20, 30 años, ¿tú crees posible que se cree no una Unión Europea, sino como fue el mercado común europeo en el año 55, una especie de comunidad europea del carbón y del acero, pues llámale del litio y yo qué sé, y del petróleo? ¿Tú crees que conoces ese lado del charco mejor que nosotros, que eso puede pasar o pasará algún día? Las cosas han cambiado mucho desde los tiempos en que yo vivía allá. Han cambiado mucho para mal.
Por supuesto, lo que tú planteas es deseable, muy deseable. Y yo creo que es uno de los grandes retos del siglo XXI, que volvamos a unificarnos de alguna manera, como la Unión Europea de los inicios. Y con mayor razón si no, los europeos estaban divididos por el idioma y por culturas muy distintas. Sin embargo, todos tenemos todo a favor, a nuestro favor. Lo que pasa es que tenemos una clase política pero sumamente mediocre, sumamente corrupta, vendepatria, y tenemos una sociedad civil muy... ahí sí que se respira decadencia. La última vez que yo fui a Chile me entristeció profundamente. Yo no reconocí mi país, no reconocí a mi gente. El principal problema de todo el continente es el narcotráfico y el crimen organizado. Chile era el país más seguro del mundo y también cayó en eso. Y ahora todo tipo de problemas. O sea, lo que pasa es que tenemos tendencia a mirarlo todo con la economía, pero no todo es la economía, también está la batalla cultural. Y ahí, en cuanto a batalla cultural, los gringos han hecho un trabajo de destrucción masiva muy eficiente y muy certero. Lo que antes hacían con los partidos más bien de derecha, que eran vendepatrias, que veían a Estados Unidos e Inglaterra como símbolo del progreso, que ellos nos van a ayudar, hay que permitir las inversiones extranjeras. La izquierda que yo conocí era más bien patriota. Pues ahora ya ese concepto ya no existe, o sea, también tenemos el mismo odio hacia nosotros mismos, la misma cosa del relato nacional, de la leyenda negra antichilena ahora ocurre también, el indigenismo y todo eso. Entonces hay un verdadero trabajo o sea, eso hay que hacerlo, pero antes hay que hacer un trabajo cultural muy profundo, o sea, dar una batalla cultural de largo aliento. Ahora las condiciones son muy difíciles, yo lo veo ahora muy difícil. Tenemos el indigenismo, tenemos la leyenda negra. El mejor ejemplo, y con eso termino, es los repetidos discursos de López Cobrador, porque así lo llaman en México, AMLO llamado malo, que es español por los cuatro costados, y no tiene otra cosa otra obsesión que atacar a la tierra de sus antepasados, por lo que hicieron supuestamente hace 500 años, y no es capaz de decir ni media palabra en contra del vecino que tiene al lado, por lo que le ha hecho y por lo que le sigue haciendo, empezando por haberle quitado más de la mitad de su territorio. Entonces el problema lo tenemos ahí. Yo antiguamente, y él se dice de izquierda, la izquierda que yo conocí era antiimperialista, o sea, y era nacionalista, y todo eso se acabó, y en fin, hay mucha confusión y hay que hacer un trabajo, y la última cosa también es el tema de la enseñanza. La enseñanza está por los suelos, los niños son totalmente ignorantes, no saben absolutamente nada. O sea, toda la subcultura nefasta, decadente, eso sí que es decadencia moral, proveniente de Estados Unidos, ha hecho unos estragos, pero terrible en la juventud, en toda la sociedad chilena, y yo creo que en toda Hispanoamérica. Cesario, vamos a estar 10 minutillos más para no prolongar demasiado, llevamos una hora, si os parece, más que nada porque mañana es lunes. Cesario, ¿tú crees que desde Europa esta crisis que vivimos ahora puede mirar a Hispanoamérica o América como socio o como lugar donde invertir, promocionar o ayudar industrial y económicamente para que cambie esa situación que ha descrito Marcelo? O sea, ¿qué se puede hacer para recuperar el hispanismo? Yo creo que los sistemas liberales, democráticos, quieren invertir, pero no para beneficiar a los destinatarios, sino para sacar más de allí. Empezaron llevándose el oro de los virreinatos, con lo cual Inglaterra empezó a tener poder económico, y con ese mismo dinero que se habían llevado de América, resulta que dieron unos empréstitos a cada uno de los países que crearon,
que nos endeudaron hasta ahora mismo. Entonces, las inversiones que pueda hacer Europa, Inglaterra y todo ese mundillo, yo no las veo con buenos ojos. Para mí la única solución es la reunificación de la hispanidad. O sea, hacer, como habíais dicho, pues una primera asociación que tienda a eso, que tienda a reconstruir la hispanidad. Hacer una nación que en todos los ámbitos siempre lo fue una nación desde el descubrimiento, fue todo una nación, nos la destrozaron y siguen destrozándola en Chile, en Argentina con los mapuches. Aquí en la península, permítanme que no diga España porque esto no es España, esto es un trocito. Esto es un trocito de España. Aquí en la península también con los separatismos locales. La solución es que la gente que esté animada a crear, que lo haga en el mundo hispánico, la gente que esté dedicada a invertir, que invierta en el mundo hispánico. Tenemos suficientes recursos, tenemos una serie de recursos en todos los ámbitos, tanto intelectuales como de primeras materias, que nos pueden poner en la cumbre económica también, pero sin dedicarnos espiritualmente a desarrollar la economía, sino que la economía esté al servicio de lo demás. Ciertamente, antes Óscar ha hecho un encomio de lo bien que estamos en Europa económicamente, pero es que no es solo la economía. Es que la economía tiene que ser una cosa secundaria. También Aarón al respecto ha señalado algo. O sea, hay unas cuestiones mucho más importantes. La delincuencia, el canto de la homosexualidad, la ruptura de las familias, todo eso va junto a ese desarrollo económico que el sistema liberal, democrático, capitalista nos ha impuesto. Todo va en relación. Y entonces, ¿que Europa tenga que invertir en América? Bueno, había dicho antes que no. Puedo decir ahora no, pero, o sí, pero. Que inviertan, pero con un control por parte del mundo hispánico de esas realidades. Y como digo, fomentando al mundo hispánico que esas inversiones no se realicen. Que se realicen principalmente en el mundo hispánico. Todo tiene que ir en ese ámbito. Estamos hablando de un montón de millones de personas. Esos millones de personas no podemos estar dependiendo de cosas que nos son impuestas y que van incluso contra nuestra propia idiosincrasia. Bien. Bueno, si os parece, le voy a dejar la palabra a Aarón por aquello también de que se pronuncie, él es el más joven. Yo no he hablado del tema tampoco. Sí, te dejaré a ti el último. O sea, pensaba dejarte, Aarón, a ti. Sí, porque el tema Hispanoamérica es el que nos interesa. Sí. Y bueno, pues ya sabes que actos de más de una hora, al final, si los reproducimos, se hacen muy largos. Entonces yo quería dejar la palabra a Aarón, Óscar, y ya pues unas palabras de despedida a todos y dejar de grabar. Aarón, ¿tú ves un futuro factible para ti, para tu generación, en la que hay una comunidad hispánica en la que, bueno, que se puedan trabajar juntos o habéis pensado en eso o pensáis eso como algo que os cambie o mejore las vidas para el futuro? Pues mira, yo como factible, posible, tangible, me parece muy difícil que pueda ser posible. Yo creo que es no una utopía, porque yo creo que puede ser alcanzable, pero sí que es un objetivo muy distante viendo cómo está la situación ahora mismo. Y la batalla tiene que ser cultural, como decía justo, tiene que ser cultural. Y tiene que empezar, yo creo, por el sentimiento nacionalista, un sentimiento nacionalista sano. Es decir, el sentirnos realmente parte de un país como es España, de una nación. En el momento en el que nos sintamos individuos, ciudadanos, ¿no?, de Europa,
Porque al final Europa, lo que hablábamos, la introducción de la cultura no es la cultura española. Y sin embargo nos estamos europeizando. Bueno, es que no, se ha perdido justo lo que es España, por lo menos en lo que veo yo a mi alrededor. ¿Por qué? Bueno, la nueva izquierda, lo que podemos llamar nueva izquierda, va mucho en contra de todos estos nacionalismos, sobre todo justo por eso, porque es promovida por las organizaciones europeas. Entonces, al que dice que es español, ya automáticamente se le relaciona con el fascismo, con, no sé, se le tilda de extremista y se considera un peligro para España, paradójicamente. Cuando el peligro es justo esa tendencia que promueve ideales como el aborto, por añadir a lo que había dicho antes Cesario, el tema de la familia también. Entonces, lo que debemos hacer es sentirnos parte de un país y no de una unión ajena a lo que es la cultura de nuestro país. Bueno, Óscar, tu turno de Hispanoamérica o de futuro sobre esta comunidad o idea política y si os parece, pues ya enseguida cortaríamos, ¿no? Nos despedimos. Bueno, sí que el escenario actual abre una oportunidad. Otra cosa es que se sepa aprovechar o no, o que se pueda aprovechar o no. Lo primero que se ha de hacer es poner los pies en el suelo y saber dónde estamos, quiénes somos, la fuerza que se tiene, a qué aspiramos y cómo podemos llegar a ello. Podemos desear una unión, no sé qué, tal cual, y esto queda en nada, porque estas cosas no funcionan así. Incluso las naciones o las recuperaciones de los espíritus nacionales, y esto lo padezco mucho en mi tierra y en mi sangre, de lo que está pasando en Cataluña, es cuestión de decisión política y de muchos recursos. El despertar nacional de la gente se hace con mucho dinero, y así viene haciéndose desde que existen los estados-nación modernos a partir de la Revolución Francesa. Es una cuestión de educación, es una cuestión de decisión política y de recursos. En lo práctico, ¿por qué puede ser un momento de oportunidad? Como bien apuntabas, Europa necesita recursos. Necesita recursos, muchos recursos. Es un mundo, insisto, de bloques, dos bloques. Llamadlos como queráis. Yo les llamo el libre y el autoritario, pero me da igual, podéis llamarlos como queráis. Y en este mundo de bloques, de dos grandes bloques, puedes optar o estar en uno de los dos bloques o no estar en ninguno. Dentro del grupo de los que no están en ninguno, la inmensa mayoría no son más que títeres que cambian de bando dependiendo de la incursión o de la injerencia de cada uno de los dos bandos. Aquí se habla mucho de la injerencia norteamericana, lo he oído hasta la saciedad, como si en Cuba estuvieran los americanos, o en Venezuela, o en Nicaragua. El tema es que durante la Guerra Fría eran los rusos y los norteamericanos los que competían a ver quién ponía a este dictador títere, a ver quién organizaba, quién apoyaba un bando a otro, quién apoyaba la guerrilla. No era más que un escenario donde las grandes potencias se peleaban. ¿Y por qué? Porque no tenía cuerpo propio, porque era una amalgama de países sin seguridad jurídica, sin estabilidad, pequeños y débiles. Y lo mismo pasaba en África. En este nuevo mundo, que ya África, ya está el conflicto ahí, ya están los chinos, están los rusos, está Francia, está España también, que sí que es contra luchar contra el Daesh y todo esto, pero también es para tener controlados los países y bajo el control de los países occidentales por los recursos que tienen, no nos tenemos que engañar. Y en el caso de Hispanoamérica, sí empezar a trabajar en una línea de unión racional para conseguir una serie de países estables, porque el tema del dinero, las empresas, cualquier empresa, no invierte en un país para ayudar a ese país, invierte en un país para ganar dinero, invierte en un país también para tener seguridad jurídica. ¿Qué problema ha habido durante muchísimos años en Hispanoamérica? A las empresas españolas le ha pasado que no hay seguridad jurídica, son países inestables. Y eso no lo quiere el inversor, no lo quiere Europa. Europa, estoy convencido, que preferiría 1000 veces una Hispanoamérica fiable, aliada, estable y sólida, que no la situación actual donde tiene que ir a pelearse con país, sobre todo los americanos, para controlarlo y conseguir controlar también sus recursos. Si continuamos desunidos, sobre todo en el tema Hispanoamérica, porque, insisto, Portugal y España ya están en bando y no les va mal, por mucho que digáis, porque no es el tema económico, es el tema social, porque una cosa viene ligada a la otra. Yo voy a tener jubilación
Yo, el nivel de vida que tengo yo, ojalá lo tuviera el resto de compatriotas hispanoamericanos, ojalá. Y mis ventajas sociales, ojalá. Y por mal que funcione la sanidad pública, infinitamente mejor que cualquier sanidad pública que pueda haber en Hispanoamérica. Y las infraestructuras y todo lo que tenemos, estamos muchísimo mejor. Y la gente que ha venido a Hispanoamérica aquí a España lo sabe, que hay un mundo de diferencia. Y yo quisiera esto para ellos, pero para conseguirlo sí que existe la posibilidad de la mano de la Unión Europea, siguiendo estos parámetros e intentando aprender de lo que hizo la Unión para unirse entre países mucho más diferentes y con mucha más tradición bélica entre ellos que lo que puedan tener los países hispanos. Pero claro, ahí tiene que haber una decisión política, pero ahí también comparto lo que decía el compañero chileno, es una responsabilidad de la sociedad civil. Y que a veces la sociedad civil es un grupo de 20 amigos que se reúnen y tienen un proyecto y pueden tirarlo a cabo y se ponen de acuerdo y miran cómo hacerlo y trabajan en ello. O sea, oportunidades, se abre una ventana de oportunidades. A partir de ahí podemos empezar a trabajar sobre ello o esperar a que otros decidan por nosotros. Bueno, pues yo para concluir, yo espero y confío que no hay nada predeterminado y que las sociedades cambien y evolucionan. Hace 30, 40 años China, Singapur era el tercer mundo. Hoy son grandes países desarrollados. Creo que Hispanoamérica tendrá su opción y su oportunidad. Nada está escrito. Y bueno, pues esperemos que estas recolocaciones que se está produciendo en el mundo en algún momento haya un liderazgo en Hispanoamérica capaz de ponerse en primera fila. Así que ya